otras. Realmente muy pocas veces le tomamos el interés a lo que es el cuidado de nuestra cavidad oral. Creemos que solamente son dientes bonitos y que me duelen la muela, pero realmente hay algo sumamente importante para poder prevenir muchísimas enfermedades. El día de hoy tenemos a un experto en todo lo que es la cavidad oral. Él es el doctor Daniel Ibarra. Él es licenciado en odontología y además es protesista dentario. Es una persona sumamente comprometida con su profesión y que, bueno, ¿qué les puedo decir? Lo tengo aquí al ladito de mí y que hoy nos va a poder dar una información muy valiosa. Doctor Daniel, te dejo cámaras y micrófonos para que tú nos puedas enseñar esta importante capacitación. Muchas gracias, Verónica. Aquí agradeciendo a la doctora Verónica por la invitación y claro está también al proyecto USANA, que es lo que es hoy en día un nuevo marketing y es una nueva oportunidad para poder ir creciendo, tanto profesionalmente como obviamente en cuestión de ingresos. Saludos y empezamos hoy con la cuestión del tema de enfermedades periodontales en el embarazo. En sí, como tal, les recuerdo la forma y la anatomía dental. En cuestión de de cada molar, de cada diente que está insertado en nuestro alveolo, en nuestra boca, ya sea mandíbula o ya sea maxilar, está compuesto por encía, está compuesto por el tejido gingival, que viene siendo la encía, tejido periodontal, que viene siendo el ligamento parodontal, que vienen siendo varias fibras intercaladas para sostener al diente. Estas son de suma importancia en cuestión del sostén del diente en la cavidad bucal. También está el soporte óseo y también está la cuestión de la misma fibrina que está intercalada por colágeno para dentro del ligamento periodontal y sostener a la pieza dental. Esta cuestión, recordamos también que hay una inervación muy rica dentro de la zona. Obviamente esta irrigación sanguínea es lo que va a dar nutrientes a todos estos tejidos de soporte y poder mantener esos dientes dentro de la cavidad bucal, independientemente si hay, bueno, obviamente el choque de mordida y al momento de masticar no se mueva el mismo diente. Aquí les muestro en su lado derecho una encía sana. Estos son tejidos sanos que no tienen ningún problema en cuestión de inflamación gingival, en cuestión de sangrado, no hay enrojecimientos en la zona, el color es rosa pálido. Ese rosa pálido es muy común y característico de una encía sana. Vamos a ir viendo también que hacia la parte vestibular de abajo de la misma encía, de ese color tono rosa pálido, hacia abajo se ven incluso las venas de irrigación. Es una zona muy vascularizada. Por ello es importante saber cuidar nuestros tejidos gingivales para poder evitar el sangrado continuo de ellos. Perdón. En sí, ¿qué es lo que pasa antes de una enfermedad periodontal? Siempre va a pasar una gingivitis. Una gingivitis es un proceso inflamatorio agudo y puede ser a veces con afecciones tanto de molestia y en cuestión del dolor para producir obviamente las bolsas periodontales y generar un sangrado continuo. Hay veces que puede ser poco el sangrado o hay veces que puede ser muy sangrante la zona de la inflamación. Aquí vemos un ejemplo del inicio de la gingivitis. Es zonas características enrojecidas, color rojo intenso y además hay inflamación papilar.
La papila es toda esta zona triangular entre diente y diente. Esa zona triangular es la que nos está avisando que ya hay un factor en cuestión de riesgo por la misma inflamación gingival, ya sea un factor físico, ya sea un factor biológico, que es lo que está generando esa inflamación. O incluso esa inflamación también se llega a dar al momento de que en un cepillado dental tú te llegues a lastimar la encía. ¿Qué es lo que pasa en la cuestión de un embarazo? Hay una secuencia de alteración hormonal. Se altera el estrógeno, la progesterona y obviamente también todo eso va a repercutir sobre la misma zona de la inflamación, porque empiezan a secretar unas células llamadas citocinas y también las interleucinas, que son encargadas de la inflamación crónica. Uh-huh. Ahorita, como tal, en el inicio del embarazo, siempre se tiene que tomar a consideración, obviamente, la dieta. Más adelante vamos a hablar de ello, porque la dieta es indispensable para un buen embarazo desde los 6 meses antes de la gestación. ¿Ok? Pasamos a ver la cuestión de la definición de periodontitis. Pero como siempre les insisto, antes de una periodontitis es gingivitis, ¿ok? En esta parte vamos a ver ya una zona más que enrojecida, con más sangrado, más reducida de la encía. Es cuando a veces los pacientes dicen, siento que los dientes se me ven más y más largos. No es que se vean más largos, es que se está retrayendo la encía y está exponiendo la raíz de tu diente. Todo este proceso inflamatorio es lo que causa constantemente esa recesión gingival, esa regresión de las encías y obviamente también de la tabla ósea del hueso. El hueso también se va contrayendo y eso es lo que está exponiendo a tu diente. Como te mencioné al inicio, el hueso es una parte de sostén fundamental para cada uno de los dientes en tu cavidad bucal. Hay que tener mucho cuidado siempre de estar con una buena higiene, ya sea aparte de usar aditamentos como enjuagues bucales, cremas dentales que no lleven tantos químicos que vayan a afectar a tus encías. Y también el uso del hilo dental. También es importante mencionarte que en esta parte del surco gingival, que es lo que está empezando a separarse de tu diente, del cuello de tu diente, ahí toda esa zona se llama surco gingival. Todo ese surco está adherido obviamente por fibrina y colágena para poder mantenerse ahí y generar el líquido crevicular, que es un líquido que trae células inmunológicas. Estas células son las que te van a ayudar a evitar que la proliferación bacteriana se ha sido en esa zona principalmente, porque como hay cepillos que no llegan a la zona, obviamente ahí hay placa, perdóname, hay placa dentobacteriana. Esa placa dentobacteriana puede ser el biofilm, que es la película adquirida y esa es natural de tu propio sistema. Son bacterias que te van a beneficiar. Pero ahí también se resguardan todas las bacterias nocivas que empiezan a generarte estas inflamaciones gingivales, iniciándote obviamente la gingivitis. En esta parte es importante mencionarte en cuestión del uso del cepillo dental adecuado. También más adelante te lo voy a volver a especificar. ¿Por qué me enfoco en esto? Porque obviamente hoy en día hay mucho tipo de sistemas de cepillos, ¿no? Desde los muy suaves hasta los medianos y los muy duros. Yo siempre te recomiendo uno que sea suave porque tienen la estructura mínima en la punta, que es de 17 micras, y esa es el diámetro adecuado para que puedas entrar en esa zona del surco gingival. Ahora bien, es mucha atención que aquí proliferan
y se mantienen más los bacilos y los estreptococos y cocos. Y sobre todo, obviamente, el Streptococcus mutans. Por ello es que en esa zona, cuando te llega a generar caries, un Streptococcus mutans, rápidamente se va hacia la raíz y te empieza a generar una situación delicada en cuestión de tu pieza dental. ¿Por qué? Porque te empieza a atacar la raíz, la caries, pero como la raíz no tiene la dureza adecuada como el esmalte, obviamente te lo va a comprometer a perderlo. Puedes perder esa pieza dental y pues obviamente empieza a haber movimiento incluso de los demás órganos dentarios. Aquí vuelvo a mencionar la cuestión de el inicio del embarazo. Antes se mencionaba inclusive en un anuncio en México por los años 90 acerca de planificación familiar. Un embarazo siempre debe de ir planificado. 6 meses antes siempre tiene la mujer que estar en sus chequeos y monitoreos constantes antes de embarazarse, en cuestión de la salud general integral y sobre todo, por ejemplo, si tiene o padece alguna enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, diabetes, hipertensión. En cuestión de la cavidad bucal, tiene que ir incluso a un odontólogo para poder ir revisando todos los puntos cariosos y todas las cuestiones y afecciones de las encías. ¿Por qué? Porque con el proceso de la reproducción se empiezan a ver alteraciones hormonales y esas alteraciones hormonales, como ya te había mencionado, son las que empiezan a generarte problemas de inflamación. Por ello es que hoy en día la mayoría de las mujeres que no han tenido embarazos planificados han tenido más pérdidas dentarias durante el largo de su vida. Y bueno, también conforme al largo de su propia reproducción, porque no llegan a tener a veces solamente un producto, sino obviamente llegan a tener 4, o bueno, antes que era muy notorio ver familias de hasta 10 integrantes familiares. Entonces, aquí la cuestión es tomar en cuenta siempre una prevención. En esta prevención viene bien, obviamente, hacer estudios y análisis para poder ir a, bueno, ahora sí que para poder tú concebir un producto. Uh-huh. Aquí se ve una gráfica donde se ve el estrógeno y la progesterona elevados. Esos son los que empiezan a ayudar mencionando acerca de la alteración hormonal en sentido previo de una interconsulta, obviamente, con el odontólogo y el médico, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo ya, bueno, si la mujer embarazada ya trae una inflamación previa antes de su embarazo, esta se puede aseverar e ir pasando hacia una periodontitis. Cuando es aguda, todavía puede ser reversible, pero cuando ya pasa a ser crónica, ya es un poco difícil mantenerla en cuestión para poder revertirla. Es importante también, obviamente, los cuidados durante el embarazo en cuestión de dieta y en cuestión, obviamente, de la higiene bucal. Hoy en día, como les estaba mencionando, desde los años 90 a la fecha hay más prevención, obviamente, en este sentido. Ya hay campañas de salud bucal, ya hay campañas en la cuestión de que se les debe de informar a la paciente que tiene que estar lo más sana posible para llevar un embarazo adecuado. ¿Por qué es importante también mencionar la cuestión de la afección?
de las encías inflamadas a una mujer embarazada es también que empieza a haber alteraciones durante el parto. Se puede generar incluso un parto prematuro por una periodontitis, y más si es crónica, y más si es generalizada en toda la boca. ¿Por qué? Porque también entran las bacterias. Las bacterias que, como mencioné, es una zona muy irrigada, toda esa zona empieza a infiltrarse todo tipo de bacteria por medio sanguíneo, por medio de las venas y toda la irrigación que se encuentra en la encía. Todo eso se va hacia el cuerpo. Por ello, incluso se han encontrado bacterias en el torrente sanguíneo e incluso en el corazón. Y eso se llama endocarditis bacteriana. Menciono todo esto porque hay una correlación en sentido de la sanidad y de una encía sana contra una encía enferma. Si una encía enferma está de tiempo atrás con el embarazo, obviamente se va a aseverar. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Es importante que uno de las afecciones que pasan las mujeres embarazadas, obviamente, son los síntomas como náuseas, vómito, mareos. En cuestión, cuando llegan a vomitar, es importante dejar obviamente 1 hora o 2 horas después de vomitar antes de volver a cepillar los dientes, porque todo ese ácido se va generando hacia las encías y también va dañando el esmalte de los dientes. Es importante retirarlo muy, muy a conciencia de toda la cavidad bucal, porque esta situación puede generar también que esta inflamación, aparte de que es constante, puede generar puntos de infección. Y al momento de ser ya con infección microbiana, puede generar malestares en cuestión de supuración, en cuestión de generar pus, y pues obviamente todo esto se va a ir incluso hacia el torrente sanguíneo. Ujú. Aquí sí voy a enmarcar, obviamente, también la cuestión crevicular del surco gingival. Es una parte muy importante de seguir entendiendo por qué la afección de la periodontitis daña más en un paciente, bueno, en una paciente embarazada, y más si tiene diabetes o más si tiene hipertensión arterial, porque aquí es donde se sitúan bacterias de gram negativo, que son anaerobias, y esas bacterias van a soportar tanto ambiente como pH ácido y se van a proliferar más y más en cantidad en poco tiempo. Uh-huh. En esta zona es por ello importante usar el hilo dental. En esa parte es donde el surco gingival empieza a perder, obviamente, el sostén del diente y se empieza a retraer. ¿Ok? Bueno, otra parte y consecuencia de un mal cuidado bucal durante el embarazo vienen siendo tanto las caries interproximales como la desmineralización. Obviamente primero empieza una desmineralización para luego pasar a una caries. La desmineralización en sí se da esta hipomineralización se empieza a dar porque de por sí el producto empieza, se dice, por el medio del cordón umbilical, a succionar nutrientes y sustratos y minerales de la madre. Y hay una ligera desmineralización de los dientes. Aparte que, obviamente, si hay cambios tanto hormonales, también eso influye en esta hipomineralización. Aquí la cuestión es de que
como proliferan los estreptococos en la zona interproximal, toda esta zona se empieza a ver mucha caries y empiezan a haber puntos de infección aguda y empiezan a generar pus, empiezan a generar abscesos periodontales y esos abscesos empiezan a generar problemas severos durante el embarazo. Por ello, después del embarazo, empiezan a generar pérdidas dentales prematuras. Aquí también hay otra situación. En, en esta cuestión, no puede atenderse una paciente tan solo en el primer trimestre en consultorio dental, porque no se le puede mandar ni manejar nada en cuestión de medicamentos para el dolor o medicamentos como antibióticos. Esto es porque en esa parte hay mucha probabilidad que cualquier medicamento sea un agente que traspase la placenta y vaya a dañar la formación del producto. Uh-huh. En el primer trimestre es primordial, más obviamente, cuidar la higiene bucal y sobre todo cuidar lo que están consumiendo en cuestión de dieta para obviamente adquirir los nutrientes. Debe de haber una alimentación muy balanceada con requerimientos alimenticios y con suplementos alimenticios. Aquí en este diagrama estoy mostrando la parte etiológica, la parte de la enfermedad, cómo empieza en sentido de la misma afección de las encías. En esta afección empieza no solo la caries, sino también la inflamación. Esta inflamación crónica empieza desde el huésped y lo que contiene este huésped en sus sustratos, que viene siendo bien toda la dieta adecuada, bueno, toda la dieta que consume durante el día y obviamente es importante enmarcar que durante cada alimento se supone que debe de tener una limpieza e higiene bucal. Pero pues obviamente estamos en un día y en una época y en una etapa en la que pues es imposible por la cuestión de los, obviamente, trayectos, que hoy en día en pandemia, a lo mejor para algunos ya es más probable que llegue a tener esta consideración de estar retomando hábitos, tanto alimenticios como de higiene, porque ya no era lo mismo antes que salíamos a las 5 de la mañana para poder estar en el trabajo a las 7. ¿Okay? Es importante aquí la flora mencionar desde los propios microorganismos que están en mi cuerpo que me van a ayudar y a colaborar dentro de mi sistema. Se ve alterado al momento, obviamente, de estar consumiendo alto contenido de azúcares, alto contenido de carbohidratos y, bueno, aquí ya se viene también la situación del consumo del tabaco, del consumo del alcohol. Es importante, primero que nada, que una mujer embarazada no tenga acceso a estos dos últimos, porque obviamente, aparte de dañar el producto, se daña más hacia la gingiva, porque empieza a generar hipoxia. Una hipoxia evita que la oxigenación esté presente dentro del área de la gingiva. ¿Cómo es esto posible? Empieza a dañar toda la irrigación de la zona gingival. ¿Por qué daña la zona gingival? Al momento que colocan el cigarro y aspiran el humo, ese calor va hacia las encías y esas encías van a recibir ese estímulo y empiezan obviamente a contraerse tanto terminaciones nerviosas como los vasos sanguíneos, dejando muy expuestos a
a perder el tejido de sostén. Por ello, los fumadores, principalmente conforme a su hábito del tabaquismo, ya sea que donde peguen el cigarro, ya sea de lado o ya sea de frente, es en donde más va a haber esta pérdida de encía. Y se ha visto hoy en día que las mujeres hoy en día son las que son más fumadoras, obviamente por el estrés acumulado. En ese sentido, en estas fases del embarazo, aparte de que tienen que dejar el cigarro 6 meses antes del embarazo, obviamente es algo imposible hoy en día porque un fumador, lo que le caracteriza de ser fumador es que es adicto al cigarro. Obviamente va a no dejarlo desde antes y eso obviamente lo notamos en la consulta, a pesar de que no nos digan la verdad de la situación, nosotros lo vemos reflejado en su cuerpo, en cómo están resecas las encías, está reseca la mucosa y todo eso obviamente va a afectar durante su proceso del embarazo. Por eso es importante manejar todo tipo de pacientes. En este caso también los diabéticos. Bueno, las mujeres diabéticas que van a ser en sí, que están en un proceso de embarazo, tienen que estar en chequeo constante de glucosa. Ujú. ¿Por qué? Porque la glucosa es muy, muy importante que esté en un rango muy, muy estandarizado, normal. O sea, dentro de 100 a máximo 120 de glucosa, que hay unos que manejan ese estándar. Entonces, a lo mejor en cuerpos el 100 de glucosa es lo ideal, o hay cuerpos que en 70 de glucosa es lo ideal. O sea, hay una estandarización que está ahí en dependencia de cada organismo y de cada paciente. Obviamente, conforme a sus chequeos con interconsulta médica. En esta parte, todo esto va a influir, volviendo al diagrama, para la afección tanto en caries como en problemas parodontales. Se ha notado que el 90% de la población padece caries y ese mismo 90% también padece problemas gingivales. Ante todo, la revisión, a la revisión clínica vemos puntos sangrantes y puntos donde hay bolsas parodontales de gran magnitud. Las bolsas parodontales son tejidos de granulación que se forman entre diente y diente y eso es lo que genera el sangrado constante. ¿Ok? Todo esto es para obviamente ir revisando la situación actual de, de cada caso y de cada paciente. Empezamos con la prevención obviamente de la dieta. Todo esto se los mencioné al inicio, ¿no? Conforme se alimente la paciente desde antes del embarazo, es lo que va a empezar a generar para guardar y para alimentar al producto, ¿no? Entonces aquí vemos que no debe de consumir tanto Coca-Cola, tantos carbohidratos, ni tantos endulcorantes, porque eso empieza a generar, aparte de un sobrepeso, empieza a generar alteraciones en el producto. Uh-huh. Y en cuestión de la cavidad bucal, todo esto es muy dañino hacia el propio sistema. Empieza a haber más inflamación gingival, más si no tiene el aseo adecuado. Sobre todo los azúcares que empiezan a alimentar a estos microorganismos y esos carbohidratos también que están en el surco, en el surco gingival donde hay el líquido crevicular. El líquido crevicular empieza a tener alteraciones y no hay una defensa ante cualquier tipo de microorganismo.
Ujú. Es importante llevar una dieta muy balanceada en cuanto a consumir tanto vitaminas, pero de fuente natural, ¿no? En este caso, por ejemplo, la vitamina E de los pepinos, tanto la vitamina E del aguacate, el potasio de los plátanos, también del camote. Entonces, todo eso tenemos que estar en consideración para durante su embarazo. Aquí la cuestión también es consumir alimentos astringentes. Estos alimentos astringentes son de vital importancia, como las zanahorias, el coco, la jícama, que van a empezar a ayudar a eliminar de manera natural al momento de comerlo la placa dentobacteriana. Es una autoclisis generada por medio biológica, porque empieza incluso a haber más secreción salival. Como estas vitaminas, pues también tanto proteínas como ácido fólico e incluso minerales son requerimientos nutricionales dentro del embarazo. Por ello hay que consumirlos en mayor cantidad, no solamente por medio de suplementos, sino también en cuestión natural. Y los encontramos en, por ejemplo, el ácido fólico en en el pescado, lo encontramos en el brócoli, lo encontramos en cuestiones de alimentos ricos también de vitamina C. Y aquí vamos hacia también el consumir estos alimentos astringentes, como mencionaba que viene siendo el coco. Bueno, estos alimentos astringentes son los que van a ayudar a remover placa bacteriana. Al momento de masticar coco o zanahoria en trozos, ayuda mucho a incluso el impacto hacia el ligamento periodontal. Eso va a ayudar a que se vaya reforzando ese ligamento periodontal. ¿Ok? Vamos a la cuestión de los suplementos alimenticios. En sí, pues ahorita lo que estamos manejando es el consumo del calcio, el consumo de la vitamina C, vitamina K, en cuestión de los biomegas. ¿Por qué? Porque todo esto va a ayudar a una buena salud bucal y obviamente a una salud íntegra en todo el sistema. Aquí, por ejemplo, en el Magnecal, en sí, que viene siendo la vitamina D, ayuda para la mineralización del calcio, ¿no? En sí, como les había mencionado, las encías dependen también del colágeno producido del mismo cuerpo, pero esto obviamente conforme a lo que consumimos eh, y suministramos a él es que lo adquirimos. Y este colágeno es el que se va hacia las fibras del ligamento periodontal. Y ese ligamento periodontal es el que nos empieza a contribuir para que un diente tenga el sostén adecuado dentro de la cavidad bucal. ¿Ok? En esta parte vemos el proflavanol, que es un agente que nos va a ayudar a la generación del colágeno dentro del cuerpo. Los biomegas son importantes también dentro del sistema para, pues obviamente, como una lipoproteína. Y es un oligoelemento que pues empieza a ayudar para, propiamente dicho, de determinar las vitaminas, las proteínas liposolubles.
Bueno, y aquí vamos hacia la higiene bucal. Les estaba mencionando el tipo de cepillo tiene que ser suave porque es importante que llegue hacia la zona del surco gingival. Y en esta parte del surco gingival tiene que ir lo mejor posible hacia el eliminar toda la placa bacteriana de esa zona. Todas las bacterias que no son portadoras de un beneficio se tienen que ir eliminando. Obviamente, aquí usando el tipo de crema dental adecuados para poder irlos eliminando. En este caso, pues vamos a hablar de los probióticos orales de Usana que están dentro de la crema dental de Usana. ¿Ok? En esta parte vamos a ir viendo bueno, más adelante de los componentes de la crema dental que principalmente empiezan a colaborar hacia este cuidado bucal. Es importante que les empiece yo a mencionar del uso de la clorexidina. Antes se decía que la clorexidina ayudaba mucho para eliminar ciertas bacterias, tanto gram negativos, pero obviamente todo eso es como una bomba hacia toda la flora bacteriana, porque también arrastra tu flora bacteriana y te deja con un barrido general de bacterias. La clorexidina es de uso farmacéutico, pero se estuvo generando el comercio indiscriminadamente hacia la población sin receta médica. ¿Por qué menciono la clorexidina? Porque esta crema dental tiene una agente que va a ayudar a ser un microbiano natural. Y este agente microbiano se encuentra dentro del aceite de coco que trae la crema dental. Este tipo de agente microbiano se ocupaba desde tiempos atrás antes en la India. Como sabemos, pues obviamente son de los países más golpeados en cuestión de la pobreza y ellos buscaban la manera de poder buscar un agente que les ayudara para la cuestión del cuidado general. Uh-huh. Aquí lo que también trae es aloe vera. El aloe vera incluso es lo que ayuda a quitar las manchas en el esmalte. Este aloe vera va a estar en el esmalte y nos va a ayudar a eliminar manchas para poder generar un blanqueado natural. También tenemos el mentol, tenemos el estepiocido y tenemos lactobacillus paracasei, que son los que van a ir sobre los agentes y microorganismos patógenos y van a empezar a eliminarlos. Uh-huh. También tiene carbonato de calcio, sílice, que son microabrasivos, pero son suaves hacia el esmalte dental para evitar generar estrías en el esmalte. Hoy en día las cremas dentales tienen sílices que son macros. Son sílices macros que si llegan a generar un raspado en el esmalte, es como si pasaras una fibra muy fuerte sobre un vidrio y generes unas estrías y ahí obviamente se empiezan a alojar bacterias. Y eso es lo que genera opacar el esmalte y empieza a generar un opaco que parece como que va generando la bacteria como un color amarillo. Por eso es que cuando buscan el blanqueamiento dental, en consultorio se les coloca peróxidos y esos peróxidos son lo que empiezan a degradar parte del esmalte para poder generar una capa, por así decirlo, nueva, pero no es nueva, sino empieza a quitarte esmalte para generar una capa lisa y empiece a generar un blanqueado hacia tu diente
obviamente. Es importante que no se ocupen cremas dentales con geles, porque estos geles traen alta cantidad de peróxidos. Estos peróxidos sí te dañan el esmalte y con el paso del tiempo, obviamente va a haber una sensibilidad dental, porque recordemos que el esmalte es lo que recubre a la dentina y la dentina es la que lleva túbulos dentinarios que son los perceptores de son la propiocepción del diente. Y ahí son terminaciones nerviosas que por ello cuando ya están expuestos ante el frío, al calor, empiezan a generar dolor. Y dolor dental puede ser hasta generalizado, porque puede ser en cada uno de los dientes. ¿Ok? Y también es importante el uso del hilo dental y ahorita pues también les voy a dar parte de la técnica de cepillado para poder en sí entender que si llevo una técnica de cepillado adecuada, más aparte con los aditamentos y en este caso de cremas dentales o enjuagues bucales, voy a generar una mejoría en esa zona de encías dañadas. Ahora bien, no me separo tanto de la cuestión del tema de las mujeres embarazadas, porque todo esta situación de gingivitis, periodontitis, como lo vuelvo a mencionar, lo maneja el 90% de la población. Pero la población que está más en riesgo hoy en día, pues son pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como diabéticos, hipertensos, o que tengan algún síndrome como de autoinmunidad, como en este caso el lupus eritematoso sistémico. Y también las mujeres embarazadas entran en este rango. También los que tienen síndrome de Down, porque todas estas personas, todos sus sistemas están alterados, tanto en cuestión de la misma enfermedad, como incluso en procesos y cambios hormonales. E incluso las mujeres que tienen el problema tiroideo llegan a tener afecciones severos sobre sus encías. Y no solo sobre sus encías, sino también obviamente en cuestión de la mineralización de sus dientes. Porque en la tiroides es donde se lleva parte de la síntesis de la vitamina D para poder generarlo del calcio. También las personas que tienen como tal osteoporosis o una osteogénesis imperfecta tienen problemas periodontales severos. Y estos problemas se van aseverando conforme, insisto, a la dieta y conforme al cuidado bucal que tengan. Es importante que cada persona trate de llevar una secuencia en citas médicas como en citas odontológicas. ¿Por qué? Al momento de que solamente se enfocan en sus citas médicas, hay medicamentos que incluso les llegan a generar procesos inflamatorios gingivales, como la furosemida, que genera una inflamación generalizada en todas las encías. Pero como el paciente desconoce el efecto que le está generando este medicamento, empieza a tomar decisiones propias e ir a consultas, pero pidiendo procedimientos que son lo que le eliminan esa inflamación, pero esos procedimientos llegan a ser quirúrgicos. Obviamente, todo esto pasa igual con las mujeres embarazadas, pero en sentido de que como no llevan una secuencia de las citas médicas con su especialista neonatólogo o que lo esté tratando, bueno, obviamente el médico general, junto con las consultas odontológicas, tanto hay una, una discrepancia en el cuidado de su salud general, obviamente porque están descuidando la cavidad bucal. Y es importante que sí lo tomen en cuenta porque
mucho de lo que pase también en tu boca es lo que va a pasar en todo tu sistema. Porque como mencioné hace rato, una inflamación constante de las encías y una infección que esté crónica en tus encías puede generarte tanto un, em, parto prematuro como incluso que el producto nazca con menor peso. Y se han encontrado en estudios que esto pasa por la situación de las citocinas en exceso y las interleucinas sobre todo. Entonces, es importante que vayan cuidando muy bien y totalmente cada una de las partes de la cavidad bucal, no solamente enfocado a caries, porque mucho de lo que pasa es que piensa la población mexicana que solamente el problema de las afecciones bucales son las caries, pero no, también las afecciones periodontales son de suma importancia y ese mismo rango que hay en afecciones de caries, hay en afecciones periodontales. En esta cuestión es muy importante saber informar a los especialistas qué es lo que consumen, qué es lo que hacen en su higiene bucal, porque hoy en día generan mucho buscar recetas caseras o generan ir a comprar, por ejemplo, en este caso, clorexidina porque tienen encías inflamadas y sangrantes. Y todo eso incluso puede ir dañando a futuro más su cavidad bucal, más pérdidas de piezas dentales, más pérdida gingival, más, más inflamación crónica incluso, porque la clorexidina no va a quitar la inflamación, solamente va a hacer un barrido bacteriano y de flora propia de la cavidad bucal y solamente los va a exponer más. Y en este caso, si la paciente lleva otras afecciones o lleva otra enfermedad, pues obviamente solamente va a estar dañando más la situación, va a empeorar más su situación actual. Entonces aquí la situación es de que se trate de ser más prevención antes de actuar sobre la misma afección, ¿no? Aquí vamos a ver de que otros de los componentes son los lactobacillus brevis, los lactobacillus plantarum y Pediococcus acidilactici. Esto, pues obviamente, todo esto es bueno que esté presente porque sí va a ir eliminando las bacterias que conlleven hacia la inflamación crónica, sobre todo los cocos y estreptococos, o en este caso la entamoeba gingivalis. La entamoeba gingivalis es una de las bacterias que más ataca a la misma gingiva y esa es la que incluso genera el mal olor. Este tipo de bacteria de la entamoeba gingivalis es la que más difícil cuesta eliminar en cuestión de presencia de mal olor. ¿Y por qué? Porque es una bacteria es anaerobia, pero es muy resistente hoy en día para el triclosan y es muy resistente a clorexidina. Entonces, hoy en día, esta situación de que sea esta bacteria resistente a la clorexidina es por el uso indiscriminado de este producto, porque, insisto, es un agente farmacológico, es un agente farmacéutico, perdón, que se debe y se necesita receta para poderlo consumir. Y si no se ocupa con cuidado y con precaución, es lo que genera resistencias bacterianas de ciertas cepas en específico. Uh-huh. Entonces, ahorita empiezo con la técnica de cepillado. Aquí les voy a mostrar el tipodonto. Y primero que nada,
siempre voy a recalcar que es importante empezar conforme a las manecillas del reloj, porque no es lo mismo hacer esto, que es lo que así la mayoría llegamos a hacer en algún momento de nuestra vida, al momento de cepillarnos los dientes. Esto solamente es transportar las bacterias de lado a lado y no eliminarlas, porque para empezar es colocar el cepillo a 45 grados sobre el inicio de la corona y donde se empieza la encía. Entonces, toda esta parte se empieza a generar en forma semilunar o semicircular hacia abajo, generando barrido, sin despegar el cepillo, las cerdas del cepillo de la corona del diente. Eso va a permitir la angulación de 45 grados a que sí entre hacia la zona crevicular, hacia la zona del surco gingival. Y al momento de que llega a bajar de la corona, en ese momento se despega. Igual manera es avanzando y tomando de 2 a 3 dientes por cada que pasa el cepillo y genere barrido. Esto sí va a ayudar a eliminar placa bacteriana en la mayoría, en un porcentaje de un 50%. El otro 50% lo va a ayudar un 20-30% el hilo dental y si ocupan enjuague bucal es el restante del por ciento. Pero aquí lo importante es por la crema dental que tiene los probióticos y que tiene este agente antimicrobiano del aceite de coco natural, obviamente eso va a hacer que tu cepillado sea el 90% de la eliminación de la placa bacteriana. Es importante mencionar que cuando se toma el registro de la placa bacteriana en consultorio, siempre tiene que ser de 10 a 20% como rango mínimo de la, bueno, el rango permitido que esté en cavidad bucal. Porque obviamente ese ya es el biofilm, es lo que conforma la flora bacteriana normal de tu propio cuerpo. Entonces, de esta manera también es en las partes palatinas, que es en la parte interna del diente, para poder... Y voy a concentrarme también en las caras palatinas. En este caso, como es en la parte superior, es palatino. En la parte inferior es lingual. En las caras palatinas de las muelas también es importante hacer el mismo barrido, porque al momento de que estamos descuidando alguna zona, ahí es donde más prolifera la placa bacteriana y ahí es donde más vamos a tener afecciones de esta índole de cuestión periodontal. Ahora bien, el uso del hilo dental es tomar de extremo a extremo como 1 centímetro alrededor del dedo, igual del otro lado. Y lo que vamos a hacer es pasar entre diente y diente, pero recargando en las caras interproximales, que es de esta manera. ¿Sí se alcanza a apreciar? Sí. Ok, entonces recargando el hilo dental lo voy a ir metiendo poco a poco hacia la parte de la papila. Es importante que no llegue de golpe porque muchas veces hacemos esto. Esto es un estímulo a la papila y eso también genera inflamación. Y ese constante golpeteo hacia la papila empieza a retirar, a que se afecte la irrigación de esta zona y empiece lo que también viene siendo una recesión gingival. Una recesión gingival por lo regular es siempre por un mecanismo ya sea físico, químico o biológico. Ajá. En este momento yo estoy haciendo un agente físico. Un agente químico puede ser en este caso, como mencioné hace rato, el cigarro. Al momento que entra el humo,
se daña esta zona y empieza a haber un problema de la circulación de toda esta zona. Y empieza a haber la recesión gingival. Y el biológico viene siendo las mismas bacterias que se están alojando entre el surco gingival y la parte amelodentinaria del diente, que es la conexión de la raíz y la corona. Exactamente en esta zona donde se alojan esas bacterias, empiezan a generar ese agente biológico para generar la recesión gingival. Entonces, volviendo al hilo dental, recargamos y entra lentamente y de esa misma manera va a salir. Ajá, ¿sí vimos? De esa misma manera entra y de esa misma manera sale. Y podemos hacer esto. En esta forma voy a estar también tocando el diente de al lado y al momento salimos. ¿Ok? Otra manera adecuada y sobre todo para las personas que usan brackets es hacer un nudo en la parte del hilo a manera que quede así. Por lo regular se toman como los dos extremos y se hace el nudo. El nudo queda de esta manera, si se alcanza a apreciar. Esta parte del nudo es lo que va a ayudar a sacar la placa bacteriana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Supongamos que aquí hay un bracket, porque pues obviamente esa población es la que también está en riesgo. Metemos el hilo por el lado dentro del arco y lo llevamos de esta manera. ¿Sí estamos viendo? Al momento lo soltamos y ese nudo entra y genera una presión sobre la papila ligera y va a ayudar a eliminar la placa bacteriana de esa zona. Es importante hacerlo con cuidado, ya sea de fuera hacia adentro o en este caso lo voy a volver a hacer de adentro hacia afuera. ¿Sí se vio? Sí, sí. Bueno, entonces esto es el adecuado manejo de un hilo dental. Un hilo dental se debe de ocupar 2 veces por semana, dependiendo obviamente si no tienen el continuo uso del hilo dental. Al inicio es como 2 o 3 veces por semana y después una vez a la semana. ¿Por qué les recomiendo este uso? Porque, insisto, es un factor físico que va hacia la papila. Y ese factor físico, entre mayor tiempo esté presente, va a haber esta también recesión gingival. Va a empezar a dañar a la encía y va a empezar a generar problemas gingivales severos. Pasar de una gingivitis a una periodontitis. Obviamente ya no va a ser lo mismo, ¿no? Porque ya va a haber una situación de que si es una periodontitis microbiana, va a haber sangrado y supuración. Bueno, si hay alguna duda. Híjole, doctor Dani, realmente un tema sumamente importante para nosotros. Realmente cuando encontramos a una persona que decide tener un embarazo, nos damos cuenta que no solamente es el estado del embarazo y la felicidad de que llegue un nuevo ser. Hay muchísimos grandes cambios, en nuestro organismo y realmente tenemos que ser conscientes que cuando nosotros decidimos tener bebés, hay que adaptar un cuerpo. Hay que nutrirlo, hay que dejar muchísimos otros hábitos que podamos dañar a nuestro producto y que además es por eso que tú ves en la consulta muchas mujeres que con el embarazo se empiezan a descalcificar, inclusive pierden piezas dentales o que realmente no te das cuenta todo el daño que le puedes hacer con una inflamación de encías.
Muchas veces hay personas que pierden piezas dentales y así se quedan totalmente, ya no se colocan esa prótesis dental que se requiere porque piensan que solamente es por lo estético, pero realmente lo importante es que nuestra boca viene siendo prácticamente el lobby del hotel. Y si tú tienes un lobby feo, si tú tienes un lobby sucio, si tú tienes un lobby infectado, muy seguramente todo el hotel está infectado, todo el hotel va a tener una alteración. Y es lo que pasa con nuestro organismo. Efectivamente, nosotros como profesionales de la salud, lo primero que podemos ver es las alteraciones que tienen en nuestra boca, detectar enfermedades tempranas y poderlas ayudar. May, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer al doctor Dani, aprovechando que está aquí. Efectivamente hay una pregunta en el chat. Ajá. Dice, doctor, ¿a partir de qué edad podemos hacer uso de la pasta dental? Tengo una niña de 2 años y desconozco el por qué le quedaron los dientes de arriba blandos y se le fueron desgastando. ¿Qué puedo hacer? Es de Cristal Arenas. Como había mencionado al inicio, lo importante del embarazo es la mineralización de la madre. De todo lo que consuma es lo que también va a generar hacia su propio producto. Porque aquí lo que vemos es de que ella está padeciendo una melogénesis imperfecta y una dentinogénesis también. Por eso están blandos. Este sumo cuidado con este tipo de pacientes, porque ese esmalte y esa dentina se vienen como si fuera un yeso remojado. Entonces no puede ocupar como tal cepillo dental. Yo le recomiendo usar una gasa y en esa gasa colocar incluso el mismo, la crema de probióticos orales, porque es no nociva hacia el mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque son agentes naturales, son lactobacilos, son probióticos, son agentes de aloe vera, son agentes de la misma, del mismo aceite de coco que mencioné. El aceite de coco es un antimicrobiano natural. Entonces, ahí es importante no tener bacterias porque ese esmalte que se vaya va a exponer a esa dentina también reblandecida. Y esa dentina reblandecida es como una esponja muy porosa. Y en esa esponja se va a alojar mucha placa dentobacteriana. Entonces, entre más bacterias hay más riesgo de que le dé caries rampante. La caries rampante se les conoce así porque empiezan desde los cuellos de esta parte, de estos cuellos, y empieza a verse aquí oscuro, y no sé si me va a dejar mentir esta Cristal, pero se le empiezan a hacer puntos o manchas blancas. Esa situación, obviamente, ahorita es de sumo cuidado que no tenga alojamiento bacteriano, porque si hay alojamiento bacteriano, va a haber caries profusa y se va a ir hacia la raíz. En caso de que ya tenga caries interproximal, que viene siendo interdental o en cuello, ahí es importante que vaya a un especialista para retirar esa caries y generar una corona de acero cromo. Hoy en día ya hay coronas estéticas también para niños. Pero sí es importante que empiece a cuidar mucho más por la dentinogénesis y por la amelogénesis esos dientes, porque los que vienen también van a padecer hipomineralización. Hipomineralización es una baja de minerales que van a conformar al mismo diente. No sé si quedó clara su duda. Si gustas escribirnos por el chat, Cristal, o puedes abrir también tu micrófono levantando la mano y ya yo te ayudo a habilitarlo. O si alguien más tiene otra duda. Ah, me parece que Cristal ya está aquí levantando la mano. Ya puedes habilitar tu micrófono, Cristal. Hola, doctor. Pues sí, me sirve mucho la información. Muchas Hola, gracias. buenos días. Buenos días.
Lo que pasa que ella de pequeña tuvo un problema en la parte del sistema digestivo, entonces no sé si eso le haya provocado los medicamentos o ya venga de genética, porque también su papá le pasó lo mismo, con los dientes de arriba se le fueron deshaciendo y le quedaron, o sea, negritos, y después los siguientes pues ya tuvieron que ponerle más atención con un odontólogo. Esta es una situación, como me estás mencionando, al parecer multifactorial. Multifactorial, que son varios factores que se unen y aseveran o generan la misma problemática que ahorita tiene. Entonces, aquí la cuestión es qué tipo de medicamentos se está tomando. Por ejemplo, no sé si esté tomando valproato de magnesio, que eso es uno de los que dañan más en sentido del esmalte. Y, Pues ahorita ya no está tomando ningún medicamento de esos, pero sí le dieron algunos medicamentos un poco fuertes. Ahorita la verdad no recuerdo los nombres, pero después si nos pasa su contacto, pues estaremos al pendiente con usted, doctor, por favor. Le agradezco mucho. Pero sí, mientras ahorita ocupe más gasas en esa zona de esos dientes, porque va a ser el mismo barrido, tiene que ser con agua tibia, incluso colocar un poquito de los probióticos orales y desde la encía ir en forma circular, de esta manera, y hacia abajo. La despego hasta el momento que termino de limpiar la corona. ¿Ok? No voy a pasar ese mismo lado de la gasa al otro diente. Voy a pasar a otro pedacito de la gasa o a otra parte de la gasa que está limpio. Hago el mismo procedimiento. Ajá. Entonces voy a ir cambiando para no ir transportando las bacterias de diente en diente. Ok, doctor. Y también de las partes palatinas. Ajá. Estimulando la encía, porque entre más estimules tu encía, más irrigación va a haber tanto para el diente como para la encía. Y entre más irrigación va a haber más nutrición. Y es importante cuidarle más la dieta en sentido de más ser exigentes en eliminar un poco los azúcares. No eliminarlos, disminuirlos. Ok. Ok, doctor, pues muchas gracias. Sí, cualquier cosa y estoy. Gracias, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si gusta levantar su mano. Creo que no. Sí, me parece que ya no hay dudas por ahora, ni en el chat. Yo también chequé. Muchísimas gracias, May, gracias por tu apoyo, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y gracias al doctor Daniel por esa importantísima información que nos dio y que realmente el hábito de la prevención nos abre muchísimas puertas de panorama para saber que realmente queremos un estilo de vida saludable y que tenemos un producto que realmente nos va a beneficiar muchísimo en la prevención de enfermedades periodontales, que nos va a ayudar a proteger nuestros dientes y que realmente no solamente van a lucir blancos, sino van a lucir saludables. Entonces, es muy importante que tú decidas tener una prevención y pues bueno, sin más por el momento, agradezco que te hayas conectado a ti, socio, y si tú fuiste invitado y quieres tener más información, acércate con la persona que te invitó y sin duda ella te puede acercar hacia la información. Pues